vámonos ahora al inicio de la carrera. Tengo entendido que Vero, tu hermana, fue la primera gran promotora Sí. de Beto Cuevas. Cuéntame, Sí. ¿cómo fue eso? Mi hermana, Verónica, Que tengo ganas de conocerla, o sea, te me defendía. encantaría te que defendía, la conocieras. te promocionaba. O sea, que tengo ganas de conocer a En tu algún familia. momento dado, si viene a México, Me te me la voy a encantaría. presentar. Pero bueno, mi hermana me defendía, siempre nos hemos adorado. Es una gran persona, es muy espiritual además ella. Y ella tendrá su versión, habría que preguntarle, pero ella siempre me escuchaba y ella siempre creyó en mí, antes incluso de que yo creyera en mí. Wow. Y le decía a todo el mundo de que yo era un gran cantante. Imagínate, yo solamente cantaba en la regadera. Nunca había cantado en un escenario, en un acto escolar, ni nada de eso. ¿A qué edad más o menos estamos hablando? No, a ver, ella, mi hermana, vivimos juntos hasta los 21, 22 años. Y cuando en algún momento dado mi hermana se fue a vivir a Chile. Ajá. Porque después de Canadá regresan a Chile, ¿no? Correcto, pero ella se fue antes porque había roto con un novio que no era muy linda persona. Entonces mi padre dijo, no, te vas a Chile un tiempo. Y ahí conoció al que hoy es su marido y tienen hijos grandes y todo. Entonces, bueno, en Chile le decía a todo el mundo, mi hermano va a venir pronto porque yo me tomé un año sabático para conocer Chile. Va a venir y mi hermano es un gran artista. Dibuja, canta. Como la presentación que me hiciste tú. Ella me vendía y ella decía que yo era un gran artista, siendo que solamente cantaba en la regadera. Entonces, la cosa es que llegué y ella en esa época estaba estudiando producción de televisión con la que fue la primera esposa de Mauricio Clavería, baterista de La Ley. Entonces le dijo, mi hermano viene, además que se ve muy bien, tiene mucho estilo y canta espectacular. Y en esa época justo La Ley estaba buscando un cantante. Entonces Mauricio le dijo... Porque ya era conocida La Ley, ¿no? No. ¿No era conocida? Era un grupo, todavía era un proyecto. Okay. Había tenido una cantante española antes y después tuvo otro cantante que escribió algunas canciones, pero que no tenía el nivel vocal que querían que tuviera. Querían a un cantante, un frontman. Entonces, bueno, les contó a los demás compañeros de La Ley, viene llegando una persona de Canadá que es publicista, decían que yo era. Yo soy diseñador gráfico, pero publicista y parece que tiene muy buen look y canta muy bien. Entonces, ok, juntémonos con él, le pasamos los demos que tenemos y veamos cómo lo hace. Entonces, efectivamente me junté con ellos, incluso les ofrecí mis servicios de diseño. Si es que no les gusta como canto, por lo menos les podría hacer los diseños. ¡Ah, qué buena! Te prometo, así fue, les dije. Entonces me pasaron un cassette como con 7, 8 canciones y me dijeron en 10 días más, juntémonos de vuelta y probamos. Okay. Y así Para fue. que tú te aprendieras las canciones. Me aprendí las canciones más o menos, qué sé yo. ¿Te gustaron las canciones? Me gustaron porque yo te dije que era un hijo de los 80 y tenía como una reminiscencia muy ochentera. Okay. Usaban teclados, era como música moderna que yo no concebía que podía ser una música hecha en Chile. O sea, definitivamente caí en el grupo perfecto. Okay. Y llegó el día del ensayo, estaba muy nervioso, nunca en mi vida había hecho una audición y recuerdo que canté con un micrófono. O sea, del baño, o sea, literal, de la regadera a la audición de La Ley. A la audición de La Ley. Madres, ajá. Y bueno, llegué ahí muy nervioso y me pasaron un micrófono que sonaba malísimo, no tenía ni efecto, nada, pero yo le eché todas las ganas, como dicen aquí en México, y canté de la mejor forma que pude, incluso hice algunas variaciones de algunas letras de cosas que me parecían mejor. Okay. O sea, tuve como un poquito como ese impulso. Y luego me dijeron, ok, sigamos mañana. Nunca La Ley me dijo que yo era el cantante de La Ley. ¿Cómo Nunca crees? me dijeron, tú eres el cantante de La Ley, bienvenido a La Ley. Nunca me lo dijeron. O sea, ¿tú creíste que seguías haciendo pruebas? Yo seguí ensayando hasta que llegó el primer show y ya en ese momento como que me cayó el 20 y me di cuenta de que... yo también llevaba shows y que... O sea, sí. 1 año y medio de shows y yo ni siquiera sabía que ya estaba pagando. Eso es lo más curioso. Nunca me dijeron bienvenido a La Ley oficialmente, nada. Llegó el día del primer show, ya estaba en el póster, entonces ya lógicamente entendía que yo era... Nunca les preguntaste, ahora sí que como las mujeres, siempre me ¿qué reía. somos? Claro. Oigan, ¿qué somos? ¿A dónde vamos con toda esta relación?
La cosa es que tomé mi lugar y empecé a hacer shows con ellos y fue muy lindo porque empecé a aprender de este oficio estando en el grupo. Entonces hay una expresión que me gusta mucho en inglés que es fake it till you make it, que sería en español preténdelo o hasta que lo seas. Hasta que lo Sí, seas. Miéntelo hasta que lo... No, sí, preténdelo hasta que lo seas. hasta Ayer que me lo lo dijo sea. mi hija eso. Fake it till you make it y creo que eso es exactamente lo que yo hice y en esa época ni siquiera tocaba guitarra, pero bueno, eso es otra historia de cómo empecé a tocar guitarra. ¿En qué momento empiezas a componer? ¿Cuando conoces a Andrés o cómo fue? Bueno, nos juntábamos a ensayar y yo solía siempre, porque soy muy curioso, yo llegaba 2 horas antes de que todo el mundo a trabajar con Andrés a su sala de ensayo. Con Andrés Bove. Con Andrés Bove. Y me gustaba mucho su proceso creativo porque él era una persona que manejaba las secuencias y de repente hacía una secuencia con un bajo y tocaba la guitarra arriba de eso. Entonces recuerdo que llegué un día y me dice, mira, tengo una nueva idea. Me muestra la idea y me dice, así va la secuencia, así va el bajo, que ya estaba programado, la guitarra va así y se me ocurre que la melodía podría decir algo como esto y me da un ejemplo de melodía y la letra también. Y yo, así nuevito y todo, yo le dije, Andrés, con mucho respeto, yo quizás no tengo tanta experiencia, pero yo no soy un intérprete, yo soy un creador. Yo te pido, por favor, que me des la oportunidad de que yo pueda proponer mis propias melodías y mis propias letras, y si no funcionan, hacemos tu idea, pero dame la oportunidad. Entonces, estabas llegando al grupo. Entrando, o sea, habrán pasado meses, ¿no?, de eso. Entonces Andrés, que era muy visionario, me dice, ok, entonces comenzamos a componer, entonces yo empecé a hacer melodías, me demoraba un poco con las letras, pero empecé a hacer mis propias melodías y letras, y comenzaron a salir los grandes éxitos de la primera época de la ley, como Doble Opuesto, Prisioneros de la Piel, Tejedores de Ilusión, etcétera, etcétera. Entonces nos convertimos... No, Doble Opuesto fue hasta el nombre del disco, ¿no? Del álbum. Correcto. De hecho, los nombres de los discos se los ponía yo. Yo proponía, ¿Y el diseño también o no? El diseño los hacía yo también, por supuesto. De hecho, era bueno para la ley porque no me pagaban por el diseño. Si te pagaban por la parte... No, el diseño era ya incluido. Ya lo estaba haciendo para mí porque ya era parte de ese proyecto. Y pero en ese momento no sabías todavía lo que iba a hacer la ley y todo lo que iba a pasar. Pero te digo algo. Comenzamos a tener mucho éxito a nivel local. Una locura las fans, sobre todo las fans mujeres, que eso era algo que nos quitaba un poquito de mérito de rock en nuestros pares, porque eran solamente chicas las que nos escuchaban y nos criticaban mucho porque nos luqueábamos mucho en todo eso, y en esa época eso era como sinónimo de un grupo que no era tan rockero. Como si fuera más artificial. Más artificial, exacto. Pero era un prejuicio porque todo el mundo se volvía loco con los grupos gringos e ingleses que venían con look y todo eso y buena música. Pero bueno, eso fue pasando porque eventualmente se dieron cuenta que había una fuerza musical y Andrés y yo nos convertimos en una dupla compositora infalible. Por eso fue tan duro cuando sucedió el accidente de moto de Andrés ese 10 de abril del año 94, cuando nos enteramos de que se había accidentado.